Welcome to class number four. Bienvenidos a la clase número 4. This is the advanced section of the class. Esta es la parte avanzada de la clase. Y el día de hoy, today we're going to go about adjectives part 2. Vamos a hablar de adjetivos parte 2. That has to do with supermarket, que tiene que ver con supermercado. Pero we're going to do different kinds of adjectives. Vamos a hacer otro tipo de adjetivos. We're going to talk about verbs as adjectives. Vamos a hablar sobre verbos que se pueden utilizar como adjetivos también. Y lo tenemos en español. We have it in Spanish. Utilizamos verbos como adjetivos, ¿no? Y cuando utilizamos verbos como adjetivos, when we use adjectives, verbs as adjectives, these kinds of adjectives or these kinds of verbs are in a particular conjugation form. Estos verbos están de un modo muy particular conjugados. Ahorita los vamos a ver cómo se siente naturalmente. Pero prácticamente estamos hablando de verbos que son llamados pasados participios. Past participle verbs. Y no es muy diferente realmente de cómo lo utilizamos muchas veces en español. Vamos a analizar tres. Let's analyze three of them, all right? Let's go with the first one. Vamos a hacer un poco más grande. Let's make it a little bit bigger so that it could be appreciated better. What do you guys think? Okay, so let's go with the first one. In the supermarket, we can find frozen food. Frozen. Frozen es un verbo, pero está en pasado participio. Y quiere decir congelado. Congelado. El verbo congelar, congelado, ¿no? Entonces, muchos de los verbos en pasado participio tienen esta terminación de ado, ido. Pero en inglés, in English, we have verbs that are regular and irregular. En inglés tenemos verbos que son irregulares, irregulares. Quiere decir que en pasado participio son bien diferentes cada uno, otros que simplemente terminan con ed, como el ejemplo de aquí abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, this one is an irregular, es irregular, de arriba. ¿Por qué? Porque es diferente. Cuando se habla ado, ido, congelado, pues no se dice frozen, ¿no? Y hay muchos verbos que sí para decirlos ado, ido, como este de aquí abajo, termina con ed, y eso se les llama regulares. Si tienen preguntas sobre esto, pues pónganlo ahí en los comentarios. Pero vamos a analizar el primer verbo en pasado participio que podemos utilizar como adjetivo. Okay? Let's analyze the first verb in past participle that we can use as an adjective. So the first one would be frozen, all right? What does frozen mean? What's the meaning? Well, it turned into ice or it's very cold. Frozen foods. Frozen foods. In the United States, people eat a lot of frozen foods. En los Estados Unidos, mucha gente come comidas congeladas. Entonces es un adjetivo, it's frozen. Cuando tenemos el pollo, lo ponemos en el congelador, el pollo está frozen, frozen. Entonces, estos adjetivos son importantes porque son verbos, a diferencia de happy, sad, que no son verbos, son adjetivos puros. Estos verbos pueden ser utilizados como adjetivos, igual que en español. Ado, ido, muchas palabras en ado, ido, las podemos utilizar como adjetivos. Este caso, frozen, congelado, frozen. So turning to ice or very cold. Let's check out the first example. The frozen vegetables are in aisle 5. The frozen vegetables are in aisle 5. Aisle, no se dice la S. Quiere decir, los vegetales congelados están en el pasillo 4. Fíjense que muchas personas no dicen vegetables, como tal, solo le dicen, para decirlo más corto, lo abrevian y dicen veggies, veggies, veggies. Entonces tenemos frozen, the frozen vegetables. Ok, vamos a analizar otro ejemplo que les parece de este mismo con frozen. Un ejemplo, aquí dice, this needs to be frozen, else it's gonna go bad. Muy bueno. It's gonna go bad es más informal, es como se va a echar a perder, se va a malograr, se va a poner feo. This needs to be frozen. Esto necesita estar congelado. Be frozen. Estar congelado. Be frozen. It needs to be estar.
To be, estar frozen. Else, o, es otro modo de decir, o, para decir or, no lo decimos suena medio extraño, entonces decimos this needs to be frozen or it's gonna go bad, no está mal. Or, pero comúnmente también podemos escuchar gente que dice else, o it's gonna go bad, o se va a echar a perder. Okay? Entonces ese es el primero. Frozen. Okay. So the next one, it's canned. Okay, canned. Canned es un verbo regular porque pues termina ed y es un verbo que lo podemos usar como adjetivo para escribir cosas. Entonces, en este caso, canned quiere decir enlatado, ado, ¿me ven? Congelado, ado, ido. En español es ado, ido. Cualquier verbo que digamos ado, ido es pasado participio en inglés. Y para muchos verbos en inglés, para decirlo en pasado participio, solo le ponemos una ed al final. Y para aquellos que no se ponen ed porque se conjugan diferente, pues les llamamos irregulares, como frozen, ¿no? Hay que memorizárselos nada más. No hay otro modo, no hay un padrón como este de aquí, fácil. Entonces vamos a ver, canned, preserve in a can, que se preserva en una lata. Lata es can. Usted dice, pero que no, can es poder. No, sí, también es un verbo. En este caso, pues suele que se escribe igual. Poder y lata se escriben igual. Can, y pues con contextos diferentes entendemos qué es lo que se quiere decir, ¿no? En este caso, preserve in a can, preservado en una lata. I need to buy some canned beans for the recipe. Necesito comprar unos frijoles o porotos enlatados for the recipe. Maybe we don't do that in Latin America. Quizás no hacemos eso en América Latina. We buy the product that is not canned. But here in the United States, a lot of people use canned goods. Canned goods. Aquí en los Estados Unidos mucha gente utiliza canned goods. ¿Qué quiere decir canned goods? Goods son como artículos comestibles. Pero aquí no suena como buenos. Sí, es un modo de decir, ¿no? Son las cosas buenas, los goods, los comestibles. Y no, a veces no tiene que ser comible, simplemente son como ítems o cosas para decir goods, ¿no? I try not to eat many canned goods. Trato de no comer muchas cosas enlatadas. Many canned goods. So that's another one. Canned. Let's check the third one. Let's check the third one would be baked. Baked. What does that mean? Well, that is cooked in an oven. Baked literalmente quiere decir horneado. Baked, horneado. Nuevamente, ado, ido. Pasado participio es puro ado, ido. Verbos que terminan con ado, ido. Jugado, saltado, lastimado, en este caso congelado, enlatado, cocinado, horneado, ado, ido. Son verbos que utilizamos como adjetivos. Entonces vamos, let's check the first example. The baked bread, el pan horneado, smells delicious. Huele delicioso. The baked bread. So it could be anything that you put into an oven. Puede ser cualquier cosa que pongamos en un horno. So the baked bread in this case smells delicious. I agree. Baked bread smells delicious. Let's go with the next one. Is this half baked? Oh, that's a good one. That's a very good one. When it's not fully baked, cuando no es horneado, no es cocinado, ¿no? Porque cocinado también podemos utilizarlo como, está cocinado, lo podemos utilizar como verbo, ya lo vamos a ver. Pero en este caso, cuando decimos fully baked, es completamente horneado. Half baked, ¿qué sería? Medio horneado, ¿no? Ni siquiera está listo todavía. Half baked. Oh, no, es half baked. Don't eat it, it's half baked. No lo comas, está medio horneado todavía, le falta. All right, so let's check the next one. Cocinado, pues ustedes ya sabrán que se dice cooked, cocinado. Aquí tenemos el siguiente, cha, o abierta, chopped, como una T. La P es chopped, which means cut into small pieces, okay?
which means cut into small pieces. Muy bien, chop. So we grab a knife and we just go like this. Boop, 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 boop. That is chopped, right? We don't care how thin or how thick. We just care that it's cut in small pieces. And we go with the first example. The first example is, I prefer buying chopped vegetables to save time. Prefiero comprar vegetales cortados para salvar tiempo. Save time. Para ahorrar tiempo, mejor dicho. Okay, that's a good one. Let's check example number 2. Okay, so these are too chopped. I need bigger chunks. Estos están muy cortados, ¿sabes? Cuando cortamos mucho las cosas se quedan muy chiquitas. I need bigger chunks. Necesito pedazos más grandes. Chunks, pedazo. Chunk, pedazo. Chunks, pedazos. Bigger chunks, okay? That is good. That's a good one. Chopped. So chopped is with a knife, and then you just go like this. Okay? No importa el tamaño, no importa si se ve bonito, no. Simplemente está muy cortadito. Ahora vamos con la siguiente. La siguiente que es slide. Slide, por favor, no es slide, no hay una E antes, ¿ok? Slide. 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 Bueno, a comparación de chopped, slide, you're gonna see, quiere decir más como rebanado. Rebanado. So, cut into thin pieces. Cortado en piezas delgadas. Delgado es thin, thick es grueso. Cut into thin pieces. Do you want sliced cheese or whole? ¿Quieres el queso, en este caso, rebanado o entero? Do you want sliced cheese? Sliced, rebanado. Está sliced. ¿Cómo está el jamón? Sliced. 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 Con T también. Así como chopped. Sliced. Sliced. Cut into thin pieces. Do you want sliced cheese or whole? That's an excellent one. And the answer is, well, not the answer. Another example would be, get me the ham sliced even thinner. Dame el jamón más rebanado, todavía más delgado, ¿no? Give me the ham sliced even thinner. Okay, una frase. So that is another one. Sliced, sliced, con la T, ambos con la T. Se pronuncia al final. Sliced, chopped, chopped, sliced. Aunque sea D al final, lo vamos a pronunciar con T. No todas van con T, pero estas dos sí. Chopped, la pronunciación. Sliced. Ok, ya hablaremos en otro video cuando se pronuncia con T, cuando se pronuncia con D, cuando se pronuncia diferente. Ahora, este de aquí es muy bueno porque se dice grated, 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 grated. Grated quiere decir rallado. ¿Saben cuando tenemos el queso rallado? Tenemos este pequeño pedazo de metal y lo restregamos y se empieza a rallar el queso. Bueno, aquí vean cómo dice, reduced, reducido. Este es otro adjetivo, también ad oído. Reduced to small shreds. Shreds. Shreds es también muy bueno porque shreds quiere decir como fragmentos, pizcas, jirones aparentemente. Shreds by rubbing. Rubbing quiere decir restregar. Rubbing, ¿no? Cuando hacemos esto es rubbing. Rubbing on a grater. Grater quiere ser un rallador, ¿no? El queso es principalmente lo que rallamos, o también algunas frutas, verduras, ¿no? Grater. So let's check the first example. It says, I need grated cheese. Necesito queso rallado for the pasta. Grated cheese. Grated. Ed. Este sí va a ser ed. No T, va a ser ed. Grated. I need grated cheese. Como dice aquí, I love how grated this cheese gets with your grater machine. Me gusta cómo este queso queda más rallado con tu máquina ralladora. Quizás hay otro modo de decir
Grater cheese, pero inclusive lo podemos poner aquí, ¿no? Grater machine. Grater machine. Vamos. Aquí yo les voy a poner en un segundo cómo sería, ¿no? La máquina ralladora. And there are many ones. It could be a shredder. You can say a cheese grater, or it could be a shredder. So you can find, for instance, this is a grater. This is a grater. You can use that with potatoes. You can use that with cheese. This is another, especially for cheese grater. If you eat a lot of pasta, you're going to know that. Or you can have an electric cheese grater right here. You know, that's an electric cheese grater. You just put it in, and boom, there you go. Or many machines are sliders. Many machines are shredders. Many machines are graters. Okay? Muy bien. Very, very good. Let's go back. Entonces vamos a repetirlas 5 veces cada una. Let's repeat that 5 times each. Okay? So let's go. Frozen. 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 Canned. Este es con D. Canned. Can, no con T, no ed. Este es con D. Okay? Canned. Canned. Okay. No estoy grabando una cosa aquí. Okay, so the next one will be baked. 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 Okay. No. Baked. Okay, so that's the next one. Baked. All right, so let's go with the other one. Chopped. 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 Okay. Sliced. 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 No sliced. Sliced. Y por último, grated. Okay. Grated. Grated. Okay. Vamos a repetir estas frases que tenemos aquí juntos. ¿Qué les parece? Pero lo vamos a hacer 2 veces para practicar la pronunciación. Okay. Vamos con la primera. The frozen vegetables are in aisle 5. The frozen vegetables are in aisle 5. Una vez más? Ok. Lo hacemos 3 veces entonces. We do it 3 times. The frozen vegetables are in aisle 5. Ya, esa fue la tercera. Ahora vamos a hacer 3 veces esta de aquí, juntos. This needs to be frozen, else it's gonna go bad. This needs to be frozen, else it's gonna go bad. This needs to be frozen, else it's gonna go bad. I need to buy some canned beans for the recipe. I need to buy some canned beans for the recipe. I try not to eat many canned goods. I try not to eat many canned goods. I tried not to eat many canned goods. Muy bien. Ahí vamos, ahí vamos. Yo sé que puede parecer como que hipnotizante, but we're doing really good. Let's go with the next one. The baked bread smells delicious. 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 Is this half-baked? Is this half-baked? Con T. Is this half-baked? Muy bien. Siguiente. I prefer buying chopped vegetables to save time. 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 These are too chopped.
I need bigger chunks. These are too chopped. I need bigger chunks. These are too chopped. I need bigger chunks. Do you want sliced cheese or whole? Do you want sliced cheese or whole? La W no se pronuncia. Solo se va a decir whole como si fuese hoyo, pero es diferente. Whole quiere decir entero. Do you want sliced cheese or whole? Give me the ham, sliced even thinner. Give me the ham, sliced even thinner. Give me the ham, sliced even thinner. Se me está viendo medio raro ahí porque se ve medio raro. No me hagan caso. Next one. I need greater cheese for the pasta. I need grated cheese for the pasta. I need grated cheese for the pasta. Right? I love how grated this cheese gets with your grater machine. I love how grated this cheese gets with your grater machine. I love how grated this cheese gets with your grater machine. Muy bien. Well, now we get to the most important part. We're going to go with the dialogue. Vamos a ir al diálogo. Ya saben cómo es. You know the drill. Ya se saben el simulacro. The drill. Vamos a leerlo todo normal y después la traducción. And then you're going to be customer and I'm going to be friend for dialogue 1. In the next dialogue, we're going to switch it. Okay? Vamos a cambiarlo. Let's go with the first one. It says, customer. Should we make it bigger? All right. So here we go. Customer. Do you know where the frozen vegetables are? I need them for tonight's dinner. Do you know where the frozen vegetables are? I need them for tonight's dinner. They're in aisle 5 near the chopped vegetables section. Thanks. I'll grab both frozen and chopped veggies. Do you also need grated cheese? Yes, I do. I'm making pasta and need for it the topping. Yes, I do. I'm making pasta and need it for the topping. Perfect. I'll get a bag of grated cheese too. It's faster than grating it myself. Good idea. That'll save us some time. Good idea. That'll save us some time. Okay, entonces vamos a ver cómo es la traducción. Let's see how the translation goes. Do you know where the frozen vegetables are? ¿Sabes en dónde están los vegetales congelados? I need them for tonight's dinner. Lo necesito para la cena de hoy, de esta noche. There is aisle 5. Están en el pasillo 5. Near the chopped vegetables section. Al lado de la sección de vegetales cortados. Thanks. Gracias. I'll grab both. Agarraré ambos. Frozen and chopped veggies. Vegetales cortados y congelados. Do you also need grated cheese? ¿Necesitas queso rallado? Yes, I do. I'm making pasta. Sí, necesito. I'm making pasta. Estoy haciendo pasta. I need it for the topping. Y lo necesito como un ingrediente. Perfecto. I'll get a bag of grated cheese. I'll get a bag of grated cheese too. Una bolsa de queso rallado también. It's faster than grating it myself. Es más rápido que yo mismo rallarlo. Good idea. That'll save us some time. Buena idea. Nos ahorrará un tiempo, ¿no? Nos ahorrará tiempo. Very good. So we're going to go. You're going to be I'm going to be the customer. I'll be the customer. You're going to be the friend. Okay? So let's practice it together. We're going to do it twice, and then we move to the next dialogue. So I'm going to be the customer. I'll start. Ready? I'll start. 3, 2, 1. Do you know where the frozen vegetables are? I need them for tonight's dinner. They are in aisle 5 near the chopped. Thanks. I'll grab both frozen and chopped veggies. Do you also need grated cheese? Yes. Perdón. Me he desviado. Lo digo no. Mi culpa. ¿Cómo se dice en inglés mi culpa? Mucha gente dice my bad. My bad. Bad como de malo. My bad.
Mala mía. My bad. Ok, lo digo aquí. 1, 2, 3. Do you know where the frozen vegetables are? I need them for tonight's dinner. Ahora usted. Thanks. I'll grab both frozen and chopped veggies. Do you also need grated cheese? Usted. Yes, I do. Perfect. I'll get a bag of grated cheese too. It's faster than grating it myself. Usted. Good idea. So, muy bien, muy bien. ¿Lo hacemos una vez más? Ahora lo hacemos, pero relámpago, ¿qué le parece? Dialogue 1. So here we go. Aquí vamos. Yo empiezo. Do you know where the frozen vegetables are? I need them for tonight's dinner. There. Thanks. I'll grab both frozen and chopped veggies. Do you also need grated cheese? Perfect. I'll get a bag of grated cheese too. It's faster than grating it myself. Time. Very, very good. Okay. Muy bien. Ahora vamos al dialogue 2 y con eso terminamos. Y aquí pues yo voy a ser el friend. ¿Qué le parece? Vamos a ver primero. I need to find some canned tomatoes for the soup. Do you know where they are? I need to find some canned tomatoes for the soup. Do you know where they are? Yes, they are right next to the baked goods section. Yes, they are right next to the baked goods section. Great. After that, let's grab some sliced bread for sandwiches. Great. After that, let's grab some sliced bread for sandwiches. Sounds good. I think the bakery has freshly sliced bread today. Sounds good. I think the bakery has freshly sliced bread today. That's perfect. Freshly baked and sliced bread tastes the best. That's perfect. Freshly baked and sliced bread tastes the best. Absolutely, I'll make the sandwiches much better. Absolutely, it'll make, perdón, es it'll, it'll make the sandwiches much better. Ok, vamos a ver la traducción y hacemos la práctica. I need to find some canned tomatoes for the soup. Necesito encontrar unos tomates enlatados para la sopa. Do you know where they are? ¿Sabes en dónde están? Yes, they are next to the baked goods section. Sí, están cerca de la sección de cosas horneadas. Great. Grandioso. After that, después de eso, let's grab some sliced bread for sandwiches. Vamos a agarrar pan, pan rebanado. Así es, pan rebanado para los sándwiches. Sounds good. Suena bien. I think the bakery has freshly sliced bread today. Creo que la panadería tiene pan rebanado fresco el día de hoy. That's perfect. Eso es perfecto. Freshly baked and sliced bread. Freshly baked and sliced bread. O sea, pan, perdón, aquí me está saliendo una cosa que nada que ver. Pan horneado y rebanado, fresco, no, freshly baked and sliced bread. Pan horneado fresco y sliced, rebanado. Tastes, sabe, the best. Sabe, es lo mejor. Sabe lo mejor. Entonces, ¿cómo termina aquí? Absolutely. It'll make the sandwiches much better. Absolutamente. Hará, hará los sándwiches mucho mejor. ¿Ok? Entonces ahora usted va a ser customer. Empieza con I need, yo voy a ser friend. ¿Ok? Lo hacemos 2 veces y terminamos. Empieza usted 1, 2 y 3. I need. Yes, they are right next to the baked goods section.
Sounds good. I think the bakery has freshly sliced bread today. Absolutely. It'll make the sandwiches much better. Okay. Muy bien, no estuvo mal. Let's do it again. It wasn't bad. Let's do it one more time. Okay. Usted empieza. 3, 2, 1. I need to find. Perdóname. Otra vez. Ya no le interrumpo con mis palabras. Empezamos. 1, 2 y 3. Yes, they are next to the baked goods section. Sounds good. I think the bakery has freshly sliced bread today. The best. Absolutely. It'll make the sandwiches much better. Muy bien. Very good. Bueno, esta es la clase número 4 de gramática avanzada. Class number 4 of advanced grammar. Thank you so much. If there's any questions, pónganlo en los comentarios. Si le gustó, denle un pulgarcito arriba. Cualquier feedback, yo se lo acepto. Le mando un beso y un abrazo. Thank you so much, and I'll see you.